en 2018 nuestro pueblo se levantó porque a pesar de que Daniel Ortega fue un miembro de la Dirección Nacional del Frente Sandinista que lideró la lucha contra la dictadura de Somoza, lastimosamente se convirtió en lo mismo contra lo que él luchó, que fue la dictadura de Anastasio Somoza. Y lo triste es que esa rebelión fue atacada por la pareja de la dictadura, Ortega Murillo, cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y Nicaragua se convirtió prácticamente en una cárcel. Vivimos en un estado de sitio y de excepción donde no hay ninguna libertad. ¿Qué es lo que tenemos? Resulta que este Estado que se tiene que organizar para satisfacer las necesidades de las personas, la alegría de los niños y hacer cumplir los derechos también de las personas y de las sociedades y de los pueblos, en realidad lo que tenemos ahora es un Estado que se ha organizado, y lo digo así con todas las palabras, para delinquir. O sea, es un Estado organizado para delinquir y unos gobiernos al servicio de un Estado que está organizado precisamente para responder a los intereses de unas minorías, de unas élites del país, ¿verdad? En detrimento de de la mayoría de la población. Y especialmente marcado por un patriarcado atroz, lo voy a decir así también, ¿verdad? Con unas desigualdades muy profundas entre las personas y entre las distintas sociedades, ¿verdad? Con un racismo muy marcado y utilizado en función de esto, ¿verdad? Y actualmente con una organización, nosotros aquí en Guatemala le decimos el pacto de corruptos. Pero ¿qué es el pacto de corruptos? Que lo habrán escuchado si escuchan las noticias, y es donde las élites, digamos, del país, para salvaguardar sus intereses fundamentales y especialmente sus privilegios, juntamente con sectores del ejército de Guatemala, ¿verdad?, que han sido corrompidos, juntamente con el narcotráfico, que actualmente pues está muy presente en él, ¿verdad? Se han organizado para cooptar todo este Estado, ¿verdad? Y salvaguardar sobre todo la impunidad que les permite un Estado elaborado, hecho y construido a las necesidades que se tienen. Casi siempre es como bien difícil para nosotras hablar de nosotras mismas, pero pues atendiendo su pregunta, yo inicié en mi adolescencia en la lucha estudiantil contra la dictadura de Somoza. De los 80 yo estuve dedicada trabajando en la defensa de la Revolución Popular Sandinista, en el movimiento estudiantil, reformando la educación universitaria para acercar la universidad al pueblo, a sus necesidades. Tuvimos que ir a levantar la cosecha del algodón, la cosecha del café. Me involucré también en el proceso de reconciliación, en el proceso del desminado, porque vivimos en una zona de frontera, en el norte, en la frontera con Honduras, y después de la guerra quedaron más de 50,000 minas, minas antipersonales por parte de los dos bandos, y me tocó pues junto con la Organización de Estados Americanos en ese tiempo ayudar al desminado, después fundar organizaciones no gubernamentales para la lucha de prevención de la violencia,
para ayudar a las mujeres a su recuperación psicológica y también organizaciones para la defensoría de los derechos humanos. Después, pues en el 2007, llegó de nuevo el Frente Sandinista, que se creía que era un gobierno de izquierda, pero que prácticamente condujo al país a la misma situación que tenemos, y me ha tocado ser parte de un gran grupo de defensoras de derechos humanos que hemos denunciado los crímenes selectivos que ha cometido la dictadura. Hemos tenido que ir a los lugares recónditos, acompañar a las familias, ayudarles a elevar su voz para poder recoger esos testimonios de los asesinatos en el campo, los asesinatos en la costa Caribe, porque en Nicaragua, al igual que en Guatemala, se asesina a quienes levantan la voz. Donde empecé un poco, voy a decir mi actividad, pues en el seminario. La verdad que en el seminario. Empecé en el seminario porque teníamos multicopista, porque ese fue en los momentos, voy a recordar un poco del Vaticano II, en donde digamos que valió gorro el derecho canónico, ¿verdad? Entonces no había, como toda la normativa de la Iglesia estaba cuestionada, digamos, ¿verdad? Todo ese tiempo y es cuando nosotros comenzamos a demandar no tanto el trabajo en las aulas, sino el compromiso social. Ahí nosotros, cuando empezaba la filosofía, sobre todo ya en los últimos años también de secundaria, un poco antes del preuniversitario, lo que planteábamos era que en realidad si nuestro compromiso era con el Evangelio, pues entonces teníamos que tener compromiso en relación y exigimos salir a los barrios marginales, en mi caso en Zaragoza, en el barrio Liber, de obreros, con los gitanos que eran de las personas más excluidas ahí ¿verdad? En ese tiempo. O sea, vivimos, por lo menos en mi edad de adolescencia y hacia la madurez, toda una serie de acontecimientos que de alguna forma marcaron la vida, ¿verdad? Los Beatles también, sinceramente, fueron importantes para mí. Bueno, y entonces surgió el planteamiento de que sí había un poco de desesperación en ese momento y lo que planteamos junto con otros compañeros que estaban estudiando conmigo y que participábamos, dijeron que los cambios, fíjense, fue nuestro pensamiento, porque estábamos muy cercanos de la teología de la liberación de ese tiempo también, sobre todo que venía. Y un poco el planteamiento fue de España no van a venir los cambios van a venir de América Latina. Entonces, si queremos ser parte de los cambios, pues nos tenemos que ir. Puede ser válido o no, pero ese fue nuestro planteamiento. Y como estuve trabajando en Comalapa, estuve trabajando allá pues ayudando a la reconstrucción, ¿verdad? Y apoyando a las personas, ¿verdad? En un aspecto de solidaridad. Y sabían que era seminarista, pues, y había una religiosidad y una... Me pidieron que me ordenara, que dejara de ser seminarista y que me ordenara y que fuera. Y ciertamente me ordené ahí en Panajachel, fue. Y quienes estuvieron, mi familia no pudo estar, indudablemente, pero estuvieron 2 o 3 camionetas completas de la gente de Comalapa, que fueron las que me acompañaron en mi ordenación. Y ahí comenzamos, pero como empezó la represión, colocaron un destacamento militar, empezaron a desaparecer jóvenes, empezaron a desaparecer personas, a secuestrar. Me pidieron varias veces hasta la posibilidad de esconder las Biblias, desaparecieron más. Yo tenía catequistas, hombres y mujeres, ¿verdad? Porque participaban, algunas han sido bien conocidas a nivel de aquí de Guatemala, pero lo que ocurrió es que en un momento determinado también, junto con muchos catequistas y catequistas que murieron y que las asesinaron y los asesinaron, en ese tiempo pues también a mí me vinieron a buscar pero fue la población en un viaje
lo que entonces era la G2, pues vino a buscarme con intención de secuestrarme, pero no estaba ese día en casa y fue la población la que se reunió y me mandó a avisar de que por favor ya no regresa. Y ahí creó mi primera disyuntiva y mi primer compromiso también, porque ante una situación de riesgo mi planteamiento fue, oye, me regreso a España. Pero solo al hecho de plantearme dije, me sentí internamente como traidor, ¿verdad? Digo, que de atuto, digamos, ¿verdad? O sea, tú tienes derecho a irte a España y a resguardar tu vida y tu integridad. Y quienes han estado participando, te han estado ayudando, han estado compartiendo contigo la vida y hemos estado planeando mejor vivir para los demás y para las comunidades, los abandonas y los dejas aquí. Y es ahí también donde tomé la decisión, pues me quedo. Tuve que pasar a la clandestinidad indudablemente porque en ese tiempo ya me buscaban por revoltoso. En realidad era por exigir derechos, por plantear los derechos de los empobrecidos y de las empobrecidas, ¿verdad? De verdad, en ese momento no estaba comprometido más que eso, ¿verdad? O sea, lo que me llevaba es mi sentimiento de justicia y de rebeldía y de no permitir. Y además lo hacía sinceramente desde mi fe y desde el Evangelio, ¿verdad? Así fue. Después transcurrieron muchos años, me incorporé, estuve en los campamentos de refugiados en México, apoyé a la guerrilla en lo que pude, participé activamente también, estuve en condiciones muy difíciles, ¿verdad? Hasta que llegaron los acuerdos de paz, ¿verdad? En el 97. Yo por acortar, pero son tiempos de vivir toda una guerra, toda una serie de dificultades que, bueno, quedaron de muy ricas experiencias, pero también de experiencias muy dolorosas. La participación social es la satisfacción personal de sentirte útil a la sociedad, a la comunidad, la posibilidad de invertir tus energías, tus capacidades, tus habilidades para construir un mundo más humano, como bien lo planteaba Ángel. Creo que la participación social se puede como resumir en, en ese valor de la solidaridad, en el tener la claridad de que si yo estoy bien y los demás están mal, es muy difícil que mi bienestar sea duradero. Aquí, como hay muchos pueblos originarios, creo que uno de los elementos fundamentales que tienen estos pueblos y estos pueblos indígenas es el gran respeto por las personas mayores, como depositarios y depositarias de las tradiciones, de los conocimientos, de los saberes que intentar vivir. Entonces, eso es importante, ese valor que tenemos como personas humanas, a pesar de nuestros años. Esa experiencia que acumulamos, esos conocimientos y sobre todo, ya que estamos hablando de activismo, ese compromiso social que hemos tenido y que podemos seguir teniendo.